Hola, en este video me voy a dedicar a refutar los supuestos argumentos del biólogo Alberto Kornblit. Antes de empezar, me gustaría resaltar que utilizar los argumentos de este biólogo o de cualquier otro profesional justificando que son verdaderos por el simple hecho de que esta persona es un biólogo, un científico, un profesional, se llama falacia de autoridad, por lo cual el hecho de que esta persona lo diga no lo hace necesariamente cierto. Mi exposición tendrá como eje los conocimientos actuales en biología y en particular en biología molecular, genética y epigenética que confirman que un embrión no es lo mismo que un ser humano. Bueno, primero que nada, él menciona, el embrión no es lo mismo que un ser humano, según la ciencia, según él. Esto es verdadero en cierto sentido. Nosotros sabemos que el embrión es una etapa de gestación de un ser vivo. Es decir, no describe la especie, sino la etapa en la que se encuentra esta especie. En este caso estamos hablando de embriones de especie humana. No es el embrión de un elefante o de una tortuga. Por lo tanto, es un humano en su etapa embrionaria. La unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. Sí, es cierto que es condición necesaria, pero no suficiente para ser considerado un ser humano. Pero el cigoto no solamente contiene estos 23 cromosomas del papá y de la mamá, sino que tiene genoma humano, tiene ADN propio y diferente al de sus padres, como habíamos dicho antes, los 23 pares de cromosomas, y aunque no es independiente, no es parte del cuerpo de la madre, pero desde la concepción ya es un individuo diferente a ella. Durante los 9 meses de embarazo, la madre no solo aporta a través del intercambio placentario el oxígeno y los alimentos necesarios para que el embrión progrese, sino también anticuerpos fabricados por ella que protegen al embrión de posibles infecciones. Todo esto indica que el embrión y el feto no son seres independientes de la madre, sino que hasta el nacimiento son casi como un órgano de la misma. Si bien es cierto, un niño de 1 o 2 años tampoco es independiente. Prácticamente es 100% dependiente a la madre o a su tutor también, ya que no puede alimentarse solo, no puede bañarse, no puede cambiarse, entonces también depende. Lo mismo pasa con las personas que son discapacitadas y esto no le da el derecho a aquellos tutores o padres que cuidan de ellos a asesinarlos por el simple hecho de que dependen de estos. Y hablando sobre las células de la madre, los anticuerpos, todas las cosas que ella le pasa al feto, al embrión o al cigoto para protegerlo, alimentarlo y cuidarlo, existe un estudio el cual demuestra que también las células cigóticas embrionarias y fetales ayudan a la madre, pueden llegar a curar enfermedades cardiovasculares, ayudar a curar alguna enfermedad en el cerebro, los riñones, los pulmones, debido a que estas células aún no son específicamente de cierta clase, es decir, pueden convertirse en cualquier tipo de célula, debido a que, como sabemos, el cigoto es totipotente y va creando las células de acuerdo a lo que necesite. Para la mayor parte de las legislaciones, incluso de los países donde está penalizado el aborto, la persona humana comienza con el nacimiento con vida, es decir, cuando el bebé se separa completamente de la madre. Establecen que si el embarazo se interrumpe en forma natural o provocada antes del nacimiento, la persona se dará por no haber existido nunca jamás. Bueno, para mí es bastante triste que un biólogo diga que se comienza a ser humano luego del nacimiento, cuando uno se separa totalmente de su madre. O sea que este biólogo ha de estar a favor del aborto hasta los 9 meses. Y es una lástima total que gente que es supuestamente profesional y ha estudiado tantos años niegue la ciencia de esta forma por sus ideologías. Bueno, pero podría sacar 2 puntos a partir de lo que él dijo.
Lo primero es cuando habló de la parte de la legislación de los países. No todo lo legal, y es lo que hay que recordar, no todo lo legal es moral. No todo lo legal está bien. Podemos poner como ejemplo el nazismo, el comunismo, la esclavitud. Ninguna de estas cosas era ilegal, pero ninguna era justa ni estaba bien. Y también debemos de tener en cuenta que cada legislación es diferente según el país del que estamos hablando. En mi país, por ejemplo, la vida se defiende en la legislación desde la concepción. En cambio, en otros países no será así, pero es relativo. Lo segundo que puedo recalcar es que los derechos humanos son los cuales defienden al ser humano desde la concepción, poniendo como ejemplo el Pacto de San José, Costa Rica. No hay conflicto entonces entre el concepto de persona y el concepto de embrión o feto. Definitivamente no hay problema. Acá todos sabemos que el feto y el embrión son personas. Incluso no hay conflicto en concederle derechos suspensivos al embrión, los cuales se hacen efectivos al nacer con vida. Bueno, el derecho a la vida no debería de ser un derecho suspensivo y mucho menos uno que recién valga luego del nacimiento. Donde hay conflicto es en lo que algunos califican como vida humana, un concepto que, como veremos, no tiene definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. Bueno, la verdad es que no sé si es gracioso o triste que un biólogo esté diciendo que la definición de vida humana o de la vida humana del embrión del feto no es o no contiene una definición taxativa, cuando sabemos que es cierto y que no hay discusión en realidad en lo que es vida humana y que el feto y el embrión sí lo son. Lastimosamente, debido a las ideologías, se cambia totalmente como una definición relativa, la cual no se responde mediante la ciencia o la genética o la embriología, al parecer. También dice que algunos consideran que la vida humana comienza en la fecundación. Algunos, supongo que la genética, la ciencia, la medicina, la embriología son algunas personas y religiosas. Bueno, y es muy, muy triste porque esto no es un pensamiento, no es un dogma de la iglesia, es un hecho, una realidad. La biología no define vida humana, sino que define vida. Son datos. Y bueno, sobre lo que habla de la biología sí define vida humana. Define vida, define lo que es la especie, también define lo que es la vida humana. Entonces, hablemos con hechos, no con ideologías, con hechos. La definición de vida sensu stricto está referida solo a las células. Una célula viva lo está porque puede dividirse y puede metabolizar, y están vivas tanto las células del embrión como las del feto o del bebé o del adulto, pero también están vivos los espermatozoides que se eyaculan fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados con cada menstruación, las células de la placenta que se desecha en cada parto. Si bien las células sexuales o las células de la placenta tienen vida, no son células pluripotentes o totipotentes. Es decir, estas células no se van a desarrollar hasta convertirse en un niño, un adulto, un anciano. Las células de un humano que acaba de morir siguen vivas por un tiempo no despreciable. Y al respecto cabe preguntarse por qué para algunos es aceptable concebir que después de la muerte legal de una persona definida en función del cese de la actividad cerebral o del latido del corazón, se admite que sus células sigan vivas por un tiempo y resulta para esas mismas personas difícil concebir que un embrión humano está formado por células vivas, pero todavía no es un ser humano. 1. El corazón comienza a latir entre el día 16 y 21. 2. La falta de actividad cerebral en una persona ya fallecida es irreversible y definitivo. En cambio, si vemos la falta de actividad cerebral en un embrión, esto es temporal, debido a que comienza en la semana 7, para continuar así hasta su muerte. Y 3. La persona que muere no deja de ser un humano, no deja de ser una persona. Todo lo anterior nos lleva a considerar el estatus del embrión.
Para la biología, un embrión es un embrión, no es un ser humano. Pero deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano y que por lo tanto no sería un crimen interrumpir el embarazo prematuramente. Prueba de ello, y esto se ha mencionado varias veces, es que la pena por practicar un aborto es mucho menor que la pena por matar a una persona y en definitiva está indefenso esa supuesta persona. Bueno, tu línea argumentativa se iba a basar en ciencia y biología, pero ahora vemos que estamos tocando la parte jurídica. Bueno, primero que nada cabe resaltar, como ya había dicho anteriormente, que la ley no siempre es justa, la ley no siempre es moralmente correcta. Podemos ver los casos que había mencionado anteriormente, la esclavitud, el nazismo, el comunismo. Resulta interesante recurrir a la definición de aborto que figura en la 6ª edición de un diccionario de genética de Kingsley Stanfield de 2002. Las dos acepciones son aborto, la expulsión de un feto humano del útero por causas naturales, antes de que sea capaz de sobrevivir independientemente, y la segunda acepción es la terminación deliberada de un embarazo humano, muy a menudo realizada durante las primeras 28 semanas de embarazo. Como se ve, en ninguna de las dos acepciones se menciona la vida humana ni la palabra matar u homicidio. Pero la mujer embarazada tiene que tener la opción y el derecho de interrumpir el embarazo prematuramente. Todo lo dicho no implica que no se deba proteger a la mujer embarazada y a su embrión. De lo contrario, se convierte en una especie de esclava de su embrión a causa de convenciones sociales o religiosas que no se condicen con la gradualidad del desarrollo intrauterino. Por eso los legisladores deben pensar en la cantidad de mujeres que por hacerse abortos en lugares inadecuados tienen infecciones, en la cantidad de adolescentes que por no abortar tienen que llevar un embarazo a término y criar un bebé cuando todavía son niñas o darlo en adopción en condiciones muchas veces ilegales. En la cantidad de genetistas que hacen diagnóstico prenatal, detectan que el embrión va a nacer con una enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo. ¿No te parece muy discriminador pensar que un niño merece la pena de muerte solamente por nacer con una enfermedad no curable, del cual él no tiene la culpa? Como es el caso del síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down, en el 96% de los casos que son diagnosticados en el embarazo, terminan en un aborto. Si eso no es discriminación, no sé qué es. Los doctores que más se suelen lavar las manos no son los genetistas que impiden que la mujer aborte, sino aquellos que se hacen llamar profesionales y ofrecen a la mujer como primera opción un aborto, en vez de darle una verdadera solución. Pido a aquellos que tienen convicciones filosóficas o religiosas respecto de lo que llaman comienzo de la vida humana, que respeten la racionalidad de otros argumentos y que diferencien evidencia de dogma y hechos de creencias. Yo voy a pedirte a vos y a todo aquel que se llame profesional y sea pro aborto que deje de lado su ideología y ponga en práctica todo lo que aprendió a lo largo de su carrera. Todo lo que enseña la biología, la embriología, la genética, la ciencia en general, el cual no niega la vida humana. Ustedes son los que deben de dejar usar esos dogmas ideologizados. Porque no hay un absoluto y los legisladores deben legislar para todos.